vez más. Quiero hablarles del mensaje de Dios. Que Dios se glorifique en este momento y ponga en mi boca lo que debo de decir. Y vamos a orar para darle gracias a Dios y pues empezar a meditar de la palabra, ¿verdad? Padre Celestial, en este momento, Señor, venimos delante de su presencia, Señor, con temor, temblor y reverencia, porque es de tu santa palabra que vamos a exponer en esta tarde. Señor, rogándote a ti, que tú, oh Dios mío, guíes con tu gran poder y con tu Espíritu Santo mi vida en este momento. Que tú pongas palabras en mi boca y con denuedo pueda hablar lo que tú quieres que hoy pueda hablar de su palabra. Señor, en el nombre de Jesús, prepara los corazones, las mentes para que puedan escuchar la palabra de Dios y sean guiados a través del Espíritu Santo a conocer la verdad que es tu palabra, la verdad que eres tú. Te damos muchas gracias, Señor, y reconocemos tu poder, tu majestad, su misericordia, Señor, por sobre todas las cosas para con nosotros. En el nombre de Jesús nos disponemos en tus manos. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios Santo, el nombre de Cristo. Bueno, vamos a empezar a leer la palabra del Señor y nos vamos a Cantares 2, versículo 2 y capítulo 2, versículo 15. Y dice así la palabra del Señor: cazando las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. La Biblia habla de las pequeñas zorras que echan a perder las grandes viñas. Hoy vamos a hablar qué son esas zorras, aunque tal vez suena fuerte la expresión, ¿verdad?, de la palabra zorra, pero así lo dijo Jesús, que son pequeñas zorras que echan a perder las viñas del Señor, del viñedo del Señor, que somos nosotros, los que amamos a Dios y queremos cada día consagrarnos al Señor. Vamos a ver cuáles son esas zorras que nos están impidiendo alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nosotros y que a veces están por ahí escondidas y no las hemos notado, pero que el Espíritu Santo, con su gran amor, nos hace entender en qué le estamos fallando al Señor. Cuáles son esos pecados que están por ahí todavía ocultos, a pesar de que tengamos años de andar en el Evangelio y de tratar de agradar a Dios. Aún hay zorras que nos están echando a perder esa viña preciosa que el Señor tiene en nuestras vidas, pero las vamos a sacar en el nombre de Jesús. Vamos a empezar a ver cuál es yo saqué aquí, hice un resumen de tantas cosas, pero saqué unas poquitas y de ellas vamos a hablar en esta tarde. Por ejemplo, he sacado lo que es la palabra el orgullo. El orgullo se mueve en casi que en todos. Y tenemos que pedirle a Dios que nos haga humildes y quite de nosotros el orgullo. Porque el orgullo no nos deja crecer espiritualmente hablando. Y tenemos que crecer, porque tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Y muchas veces nosotros decimos, no, yo no tengo orgullo. Pero Dios, que conoce y sabe hasta lo profundo de nuestro corazón, sabe que sí hay orgullo en nosotros. Y el orgullo nos impide recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces, hoy en esta tarde, vamos a decirle no al orgullo y a pedirle a Dios que nos haga humildes para que su palabra cada día tenga efecto en nuestras vidas y que no haya obstáculos para que esa bendición fluya, ese favor de Dios en nosotros por la obediencia. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios
que nos habla qué significa en nosotros verdaderamente el orgullo. Y estamos aquí en Proverbios 29. Proverbios 29, capítulo 23. Y dice así la palabra del Señor: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. La soberbia del hombre, el orgullo, la soberbia, la prepotencia, eso de que uno no quiere ser menos, siempre quiere pasar por sobre todo encima de las cosas, porque uno dice, no, yo no me humillo, ¿yo por qué? Ve, entonces ahí es donde está el detalle, donde el Señor nos manda a ser humildes. Vamos a leer aquí en Proverbios también. He sacado muchas citas, espero poderlas leer todas, y que vayamos comprendiendo a través y a la luz de la palabra, cada palabra que les voy diciendo. Aquí la misma palabra lo va hablando, ella es la que respalda lo que les estoy diciendo, porque de ella ha sido tomada, de la palabra del Señor, para que podamos entender. Dice la palabra de Dios en Proverbios 11, versículo 2. Dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. ¿Por qué dice la palabra de Dios que cuando viene la soberbia, viene la deshonra? Porque a veces actuamos o hacemos cosas que en justo juicio no lo haríamos, pero cuando estamos enojados, hacemos cosas que después nos arrepentimos, o decimos cosas, muchas veces herimos muy profundo por estar en ese momento de enojo, en ese momento de ira, en ese momento de orgullo, en ese momento de altivez de espíritu. Entonces, ¿qué nos manda la palabra de Dios? Dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Porque si alguien nos ve, dice, wow, qué mal testimonio. Usted vio cómo realmente se portó la fulana que dice que es cristiana, o el fulano, sobre todo cuando amamos a Dios y ya nos conocen, que tratamos por todo medio de agradar a Dios, siempre nos están señalando, y tenemos que tener mucho cuidado ante los ojos de las personas. El apóstol Pablo dice que nosotros somos cartas leídas. Entonces tenemos que cuidar mucho nuestro testimonio, y a veces nos enojamos, lo digo por mi persona en primer lugar, y de verdad a veces uno pierde el control y tiene que pedirle a Dios que eso no suceda más, sino que el Espíritu Santo tiene el control en nuestras vidas. Y cuando nos enojamos, no hablamos, porque si hablamos vamos a ofender, vamos a hacer cosas que después nos vamos a lamentar. Entonces, el sabio, dice la Biblia, ve el mal y se aparta. Solo el insensato sufre el daño. Si nosotros sabemos que tenemos un carácter un poco fuerte, tratemos por todo medio de, cuando no nos gusta algo, disimularlo y no enojarnos a tal extremo de que ofendamos a los demás muchas veces. Entonces dice la palabra de Dios: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Por eso, porque entonces nos ponemos a dar mal testimonio. Mas con los humildes está la sabiduría. Cuando uno calla, cuando uno trata por todo medio de no dar el mal testimonio, el qué dirán, cuando uno verdaderamente puede cerrar la boquita y no hablar más, no pasó a más. Entonces ahí es donde dice la palabra de Dios: nadie puede decir nada, o si dicen cosas buenas. ¿Vio la actitud? Qué buena actitud. Eso marca la diferencia en nosotros. Jesucristo tiene que marcar la diferencia en nosotros. Que si esa persona se enojó, nosotros no podemos ponernos igual. Yo sé que es muy difícil, porque yo soy una de las personas que me ha costado mucho, pero aquí voy, con la ayuda de Dios voy venciendo. Dios siempre me da la victoria. Así es que sigamos adelante, y estamos viendo aquí realmente lo que promueve el orgullo, la ira y todas estas cosas que nos apartan de Dios. Ahora vamos a leer
Vamos a leer este Salmo. Vamos al libro de los Salmos. Gloria al nombre de Cristo, que nos da su poderosa mano para continuar y seguir adelante hasta en los últimos momentos. Siempre está con nosotros. Vamos a leer Salmo 138, versículo 6. Y dice así: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Verdad que no queremos que el Señor nos mire de lejos, sino que su mirada está en nosotros y que Él se agrade de lo que nosotros hagamos? Pues bueno, aquí lo dice la palabra, que tenemos que ser humildes. Él nos dejó ejemplo de humildad. Tenemos que seguir sus huellas, sus pisadas de la humildad de Jesús. Y no debemos ser altivos, porque el altivo mira de lejos. Ahora nos vamos a ir a otra palabra, que es la crítica y la hipocresía. Es otras zorras que están minando, que están estropeando la viña del Señor. Y hoy, como dije al principio, vamos a reprender, vamos a limpiarnos en la sangre de Cristo y vamos a ir eliminando esas zorras, como las llama Jesús, que están destruyendo la viña del Señor. Entonces, vamos a hablar ahora de la crítica. La crítica es algo muy disimulado y es algo que las personas lo tratan mucho de disimularlo, pero lo hacen o lo hacemos, y eso no está bien ante los ojos de Dios. A veces llegan donde uno a pasear y el plato fuerte es: vio que pasó tal y tal cosa, o alguien te confía algo y luego se te olvida. Y cuando hay varias personas, dice, bueno, algunos en la iglesia, ¿verdad?, tienen esa costumbre que no es buena. Lo hago para que oren, así un poco disimulado, pero fíjate que pasó esto y esto. Bueno, yo soy de las personas que pienso que yo no necesito saber el problema de la hermana, del hermano, de la persona que necesita oración para orar. Porque yo sé que el que ya lo sabe, el que va a contestarle se llama Jesucristo. Yo solamente soy un medio de clamarle a Dios por esa persona, de intercesión. Entonces, si la persona está muy agobiada y quiere liberarse de aquel dolor que le está provocando, ¿verdad?, cada día aquella carga, entonces esa persona quiere desahogarse, pues aquí está mi hombro para que llore y se desahogue. Y si quiere contarlo, no porque yo necesite eso para orar. A mí mi llamado ha sido orar por las personas. Me encanta llevarlas a la presencia de Dios y clamar por ellas, pero no necesito que me digan, porque el que va a hacer la obra se llama Jesucristo, y como les dije, ya lo sabe. Pero hay personas que vienen y le dicen, mira, para que oren voy a contar. No es necesario, porque el Señor conoce tu dolor, conoce tu prueba, conoce tu desierto, conoce por dónde estás, y Él te va a sustentar ahí en el medio del desierto. Jesucristo te sustenta con el poder de su poderosa mano, de su brazo poderoso, y te levanta y te ayuda a continuar el día a día con Jesús. Entonces, estamos hablando que la crítica es muy mala, es una zorra que tenemos que desechar. Y la hipocresía, muchas veces hablan y cuando llega la persona, pues, hola, ¿cómo está? Y nos la comemos a besos. Así que ya hemos hablado bastante de esa persona. Eso se llama hipocresía. Y no debemos, en el pueblo de Dios, los hijos de Dios, tenemos que sacar esas pequeñas zorras que están destruyendo la viña del Señor.
y la viña del Señor somos tú y yo, los que amamos a Dios, los que verdaderamente vamos en serio con las cosas de Dios. Tenemos que ir sacando lo que nos está haciendo obstáculo en la vida espiritual para continuar la carrera, como dijo el apóstol Pablo, y llegar a la meta, pero tenemos que ir quitando todo aquello que le desagrada a Dios. Entonces, tenemos que quitar lo que es la crítica. Y aquí en Proverbios, vamos a leer, estamos en Proverbios. Entonces nos vamos para... Oh, gloria a Dios, bendito su nombre, Señor Jesús. Nos vamos a ir a Proverbios 26, capítulo 22. Dice así la palabra de Dios: las palabras del chismoso son como bocado suave y penetran hasta las entrañas. Eso dice la palabra del chismoso. Tenemos que quitarnos esa pequeña zorra que está destruyendo nuestras vidas. Acuérdese cuando María y Aarón, hermanos de Moisés, hablaron de Moisés. Cuando María habló de Moisés, el Señor se disgustó mucho, Dios. Y mandó a Moisés que sacara a María del campamento. Y María se le llenó el cuerpo de lepra. Fue como un castigo por haber hablado del siervo de Dios que era Moisés. Y la sacaron por una semana, 8 días fuera del campamento. Y Moisés tuvo que intervenir, intercediendo a Dios por su hermana, para que el Señor la perdonara. Pero el Señor la perdonó y la sanó. Pero la murmuración, el chisme, el hablar de las personas es una zorra que no nos deja crecer espiritualmente, porque sabemos que estamos en pecado, pero chineamos el pecado. Cuando viene la fulana, ay, viera que taca, y entre las dos ahí se hace una conversación. Luego ese chisme se va y ya no dicen lo que la persona le dijo, sino un montón de cosas más, porque no le quitan, siempre le ponen. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Cuando alguien llega con un chisme, decirle, no, mire, ¿sabe qué? Vamos a orar por esa persona que tiene un problema, pero hasta ahí. No se mezcle usted a hablar también de la persona, porque entonces está mal. Tanto peca el hechor como el consentidor. Si usted solamente, aunque usted dice, yo no hablé nada, solo la persona habló, pero usted le prestó oído. Y tenemos que santificar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu para con Dios. Esas conversaciones no edifican. Y tenemos que siempre agradar a Dios en nuestras conversaciones, que seamos edificados a través de la palabra del Señor. Entonces vemos lo que dice el Señor del chisme, directamente lo habla así. Ahora nos vamos a ir a la palabra de Dios. Gloria al nombre de Cristo. Nos vamos a ir a Mateo. ¿Qué nos habla la palabra del Señor? En Mateo 7, versículo del 1 al 5. Y dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Se da usted cuenta que el único juez es Jesucristo? Que nosotros no somos nadie para juzgar a los demás. No sabemos por qué esa persona actuó de esa forma. ¿Qué es la situación de esa persona para juzgarla y hablar mal de ella? Entonces ya sabemos que primero tenemos que sacar la paja de nuestro ojo. Dice, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí
la viga en el ojo tuyo. O sea, tenemos que sacar primero la viga de nuestro ojo para poder ver bien y poder sacar lo que le aqueja en el ojo de la hermana o del hermano, que es la paja. Entonces, que Dios nos ayude para reconocer nuestros propios errores y nuestros propios pecados y seguir adelante haciendo cambios en nuestra vida y tomando decisiones sabias en el Señor. Bueno, entonces ahora vamos a irnos a otra zorra que también destruye la viña del Señor, que es la ira y el enojo. Eso, todos luchamos contra eso. A ver, unos luchamos con más fuerzas, o sea, luchamos más porque nuestro carácter es fuerte, lo digo en mi caso. Otros, gracias a Dios, he podido ver que tienen un carácter tranquilo, pero cuando se enojan, pues también es un carácter fuerte. Entonces, como quiera que sea, todos tenemos que luchar contra el carácter. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a saber manejar ese carácter. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios. Nos vamos nuevamente. Oh, gloria a Dios. A Proverbios. Nos vamos a Proverbios, donde habla la palabra. Proverbios 14. Santo el nombre de Jesucristo. Qué lindo es cuando el Señor nos habla a través de su palabra y nosotros podemos cambiar y apartarnos de aquello que nos estorba, que nos perjudica para entrar al reino de los cielos. Sabemos que tenemos que santificarnos en el poder de la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor en Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El que tarda en airarse. Cuando a veces llega una persona con carácter fuerte y uno de una vez sale al encuentro, ¿qué pasó? Y ya de una vez enojarse. Tenemos que esperar qué fue lo que pasó para después poder pronunciar palabras, porque sin saber hacemos las cosas mal. Que Dios nos ayude y nos dé gracia y sabiduría para tener un carácter que agrada a Dios. Yo sé que es muy difícil, hay momentos muy difíciles, los he pasado y por ello les puedo decir que he pasado mucho tiempo de rodillas clamándole a Dios que me ayude para sacar esta zorra, porque es una zorra que está minando la viña del Señor y tenemos que limpiarnos, santificarnos y purificarnos para el día muy pronto que Cristo viene por una iglesia, dice que por su novia, dice que tenemos que ser santos porque Él es santo y tenemos que santificar nuestras vestiduras cada día, que nuestras vestiduras sean blancas para irnos con Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora nos vamos a Proverbios 29, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Proverbios 29. Dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. El necio, la persona imprudente, da rienda suelta, habla y habla. ¿No les ha pasado a ustedes a veces en un bus, por teléfono, que usted escucha aquella conversación y la persona termina enojada y usted está escuchando y usted dice, Dios mío? A veces la persona ni se percata que la están escuchando, ni se percata que va en un bus, que está en un lugar público, que la están escuchando, lo están escuchando y se enoja y hace cosas terribles. Y uno dice, Dios mío, eso es lo que tenemos que ser, prudentes, prudentes. Por eso la Biblia nos manda a ser prudentes en el Señor. Vamos a irnos al 29, le acabo de leer el 11 y el 23. Vamos a ver qué dice el 23. Dice: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Qué feo es cuando nos enojamos y hablamos y decimos cosas. Después nos sentimos tan mal por lo que hayamos hecho. Pero cuando nuestro espíritu es humilde, nos sustenta la honra. Las personas hablan bien de nosotros. Que Dios nos ayude para dar buen testimonio donde quiera que estemos.
No importa dónde estemos, pero el testimonio es lo más grande delante de los ojos de Dios. Ahora vamos a leer, son varios versículos, varios capítulos que Proverbios 14, 17 nos dice así la palabra de Dios. El que fácilmente se enoja hará locuras. El que fácilmente se enoja hace locuras, lo que hemos venido comentando, que hacemos cosas que después nos avergonzamos a nosotros mismos. Qué vergüenza, qué momento, ¿por qué dije esto? ¿Por qué hice esto? Pero lo hecho está, ya lo hicimos. Pero tratemos de no volverlo a hacer, para no sentirnos avergonzados e incómodos, que dimos un mal testimonio y la gente nos está observando. Y aparte de esto que duele tanto, los ojos divinos de Dios. Dice que a dónde nos esconderemos de su presencia. Él sí nos está viendo donde quiera que estemos. Y qué triste es, o qué triste nos sentimos cuando sabemos que hemos hecho algo mal ante los ojos de Dios. ¿Verdad que nos sentimos tristes? Porque nosotros amamos a Dios y queremos hacer lo mejor para su honra y para su gloria. Ahora nos vamos a ir a Proverbios 15:1. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Se da cuenta? La blanda palabra, cuando están muy enojados y uno entra en acción con una palabra de sabiduría, sin enojarse. Mire, vamos a hablar, vamos a arreglar este problema. Pero si nos ponemos igual, entonces hace subir el enojo. Entonces ya no es uno, sino dos peleando a todo daño. No, y nosotros tiene que haber la sabiduría de Dios para actuar. Vea qué hermoso, como dice la palabra, la blanda respuesta quita la ira. La persona inmediatamente ya se sosiega, se tranquiliza y se habla las cosas como se deben de hablar. Pero si alguien viene enojado y usted sale enojado, pues por eso han pasado tantas cosas terribles. Han habido muertes, cosas terribles han pasado por darle rienda suelta a la ira. Debemos de pedirle a Dios que nos controle a través de su Santo Espíritu, que nos lo dejó y está con nosotros y permanece con nosotros. Y vamos a irnos a otra cita para pasar ya a otro punto. Bendito sea el nombre de Cristo, que está en Eclesiastés 7:9. Dice así: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. No se apresure a enojarte. Trata de cuando, vea, un consejo, cuando yo estoy muy enojada por algo, porque si nos enojamos, yo le digo, Espíritu Santo, no me dejes hablar. Espíritu Santo, dame la serenidad para actuar en este momento. Y ahí en medio de las circunstancias, ahí actúa el Espíritu Santo, dándote la fuerza y dándote esa fortaleza, sea de quedarte callada o sea de hablar prudentemente. Entonces, Él está con nosotros, no estamos solos. Jesucristo está con nosotros, a través de su Espíritu Él nos habla. Entonces, pidámosle a Dios que sea Él el que nos ayude en todo momento, en toda dificultad. Vamos a hablar de otra zorra que que se mete mucho también, que es la rebeldía. Vemos cómo hay rebeldía. Muchas veces los hijos se ponen tan rebeldes. A veces hay madres que llegan a contarme cosas que yo digo, Dios mío, solo tú podrás tratar con esa persona para que se quita toda esa rebeldía hacia los padres, que si los padres los corrigen se enojan y entonces pues porque hay en ellos rebeldía. ¿A dónde se originó primeramente la rebeldía? ¿Dónde existió la rebeldía? Vamos a leer la Biblia. ¿Qué nos cuenta la Biblia de quién fue el que se rebeló de tal forma que vamos a leer la palabra y ahí nos damos cuenta qué nos dice el Señor Jesús de la rebeldía? Y nos vamos a Isaías capítulo 14,
Y versículo 12. Y nos dice así la palabra bendita de Dios. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, y en lo alto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, ¿dónde se originó ¿dónde se originó la rebeldía? En Satanás. Él quiso ser como Dios. Y por eso fue que él fue arrojado a la tierra, juntamente con los que se habían rebelado en contra de Dios y a favor de Satanás. Entonces, juntamente con todos los ángeles que se habían rebelado, lo sacaron de ese lugar santo, porque ahí no puede haber pecado. Y en él entró una gran rebeldía. Entonces, desde ahí empezó la rebeldía. Y ahora, ¿quién es el que pone rebeldía en nosotros? Es el enemigo, es Satanás. Por eso nosotros tenemos que ser sabios y entendidos y buscar el rostro de Dios en oración y clamarle a Dios que quite de nosotros la rebeldía, todo lo que hemos venido hablando, que son esas zorras, esas pequeñas zorras que están echando a perder las grandes vidas, que somos tú y yo. No nos dejemos vencer por el mal, sino que el bien venza el mal a través del Señor Jesucristo. Entonces vemos que ahí fue donde se originó la rebeldía. Entonces eso es una pequeña zorra, la rebeldía. Ahora nos vamos a ir para Primera de Samuel. Bendito Jesús. Primera de Samuel 15, versículo 23. Y dice así: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Como pecado de adivinación es la rebelión. Entonces sabemos que es un gran pecado la rebeldía, porque todo viene de la mano, ¿verdad? La rebelión, la rebeldía, la desobediencia a Dios y el no sujetarnos a la voluntad de Dios. Eso es rebeldía. Y a lo que nos aconsejan, porque nosotros como padres aconsejamos bien a nuestros hijos, y gloria a Dios por nuestros hijos obedientes, porque bueno, doy gloria a Dios por mis hijos. Pero sí, sobre todo en la etapa de la adolescencia, ellos a veces entran en rebeldía. Entonces ahí es donde tenemos que nosotros saber comunicarles el mensaje de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Ahora vamos a ir a otra pequeña zorra que destruye, que se llama la queja y la inconformidad. Nunca estamos contentos como Dios nos tiene. Siempre estamos nosotros debatiendo nosotros mismos. Y eso es pecado. Aunque diga, pero es pecado. Aunque lo vea muy, muy pequeño. Es pecado, porque tenemos que estar contentos como Dios nos tiene. Dándole gracias al Señor por la vida y por todo lo que Él nos da. Por las grandes bendiciones de Dios. Entonces, vamos a irnos a Hebreos, donde nos dice Hebreos 13, Hebreos 13:5. ¿Dónde está este versículo? No. Bueno, lo que dice es estar contentos con lo que tenemos. Ahorita se me acaba de extraviar el versículo.
Bendito sea el nombre del Señor. Seguro lo apunté mal. Hebreos 13:5, no es. Ah, sí. Sea vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Bendito Dios, sí era el versículo, es que no lo había encontrado del todo, pero sí. Vea qué hermoso dice, Hebreos 13:5, sea vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenemos, contento como Dios nos tiene. Ahora porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Él no nos desampara, Él permanece fiel. Aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Su fidelidad es por toda la eternidad. Bendito Jesús que es fiel con nosotros. Por eso nosotros tenemos que ser obedientes a su palabra con gran gratitud por lo que Él hace por nosotros, por lo que Él hizo por nosotros, de darse a sí mismo en rescate por cada uno de nosotros. Y a través de su sangre nos podemos santificar y preparar para ese día glorioso de estar allá con Él. Ahora vamos a ver otras pequeñas zorras que echan a perder las vidas. También es la gritería, la envidia, que es algo terrible, terrible, porque la envidia, a veces la persona envidia y no agradece a Dios por lo que tiene. Puede tener incluso más que la persona que le envidia, pero no disfruta de sus bendiciones por envidiar al vecino, a la otra persona. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios, aunque nuestras peticiones no se hayan cumplido. Si vemos que la vecina no tenía casita, Dios le proveyó una casita, gloria a Dios, gocémonos con ella, porque el Señor ha contestado su petición. Pero no tengamos envidia. La envidia es tan mala que carcome los huesos, los celos, todo eso son obras de la carne, son obras de Satanás. Y tenemos nosotros que despojarnos de ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza y venir a Jesucristo para que a través de su sangre nosotros seamos limpios en el Señor. Ver todas las pequeñas zorras que echan a perder las grandes vidas, como lo hemos venido viendo hasta ahorita. La gritería, la envidia, los celos, las contiendas, las mentiras. Hay personas que mienten y ni cuenta se dan. Están tan acostumbrados a mentir que de todo mienten, y eso está mal delante de Dios. Nosotros tenemos que decir sí o decir no, dice la palabra, pero no debemos mentir. La mentira es mala, es pecado, y aunque la gente diga, como mucha gente lo acostumbra, es una mentira piadosa. No hay mentira piadosa. El pecado es pecado, y llámese como se llame. Y si usted está mintiendo, apártese de la mentira. Pídale al Espíritu Santo que le ayude a no mentir, porque la mentira es un pecado muy malo también. Las malas palabras, mire cuántas veces las personas acostumbran en la casa las malas palabras, y cuando están en otros lugares esas palabras salen, resaltan solas. Y qué feo se escucha las malas palabras. Nosotros tenemos que santificar nuestra boca, porque no puede una misma fuente, dice la Biblia, dar agua salada y dar agua dulce. Tenemos que ser de un mismo sentir, y no podemos decir malas palabras porque contaminan el cuerpo de Cristo, que somos tú y yo, porque todos somos el cuerpo de Cristo. No podemos decirle a un ojito que no lo necesitamos, porque sí lo necesitamos. No podemos decirle a una mano no la necesitamos, porque ambos la necesitamos. Así es que todo se necesita, y todos somos miembros de un mismo cuerpo, del cuerpo del Señor. Tenemos que santificar nuestras vidas, ese cuerpo que es Jesucristo en nosotros. Entonces vamos a leer aquí. Bendito sea el Cordero de Dios. Vamos a leer aquí en Efesios 4:22 al 23. Perdón. Y dice así la palabra de Dios.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tenemos que despojarnos de este viejo hombre, de esta naturaleza humana de vivir. Tenemos que cambiarnos a tener una vida nueva con Jesucristo. Y tenemos que despojarnos de lo que desagrada al Señor, dice. Y renovados en el espíritu de nuestra mente. Renovados, cambiados, santificados, como usted le quiera llamar. Aquí dice renovados en el espíritu de vuestra mente. Bendito Jesús. Y vestidos del nuevo hombre, que es Jesucristo el nuevo hombre. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad a la verdad. Vea qué hermoso como nos está hablando para dejar todas esas cosas que desagradan a Dios. Tenemos que santificarlo de verdad, porque esperamos en cualquier momento que el Señor venga por nosotros. Y qué triste por no sacar estas zorras, estas pequeñas zorras que están echando a perder las grandes viñas del Señor. Tener que quedarnos. No, para eso está la palabra de Dios, porque ahí es donde nosotros escuchamos su voz. Cuando nosotros oramos, nosotros hablamos con Dios. Pero cuando queremos oír su santa y bendita voz, está aquí la palabra. Él nos habla también directamente a nosotros. Pero la palabra de Dios, Él nos habla. Y dice, por lo cual desechando la mentira. No debemos mentir. Desechando la mentira. Por lo cual, desechando la mentira, hablando verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ve qué lindo lo que habla la palabra. Dice, airaos, pero no pequéis. Ve, se puede uno enojar, pero no abra la boca, porque va a hablar palabras ofensivas contra su prójimo. Entonces, calladito más bonito, ¿verdad? Para no ofender. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Bueno, esta palabra, el Señor Jesús nos ha hablado. A mí en lo personal me ha hablado y me ha dicho, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque si nosotros nos enojamos y pasan días y seguimos enojados, estamos pecando delante de Dios. Porque nosotros no podemos estar bravos con nadie. La Biblia nos llama a paz, nos llamó el Señor. A estar unánimes, a estar pendientes los unos de los otros, clamando en oración. Pero no podemos estar enojados. Y que no se ponga el sol sobre nuestro enojo quiere decir que no pase mucho tiempo de estar enojado, de estar en esa incomunicación, o sea, estar incomunicados. No, eso es pecado delante del Señor. Entonces tenemos que arreglar cuentas con la persona y primeramente con Dios y luego con la persona. Dice, ni deis lugar al diablo. ¿Cómo damos lugar al diablo? Guardando todas esas cosas en nuestro corazón. Porque eso nos contamina. Eso es algo terrible, el guardar esas cosas en el corazón. Dice, el que hurtaba no hurte más. Ese es el que toma las cosas ajenas. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces el Señor nos manda también a ser generosos. A compartir de lo mucho que Dios nos da. Y dice la palabra, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es sino la que es buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias. Vamos a volverlo a leer porque ya no se escuchó bien. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Se da cuenta que las malas palabras son malas? Vea cómo la Biblia nos habla.
Bendito Jesús. Entonces aquí Dios nos está hablando de muchas cosas a la vez. Por eso puse todos estos, este montón de pequeñas zorras que impiden muchas veces, el crecimiento en la obra de Dios. Y nos vamos a ir nuevamente a Proverbios. Tengo la garganta, como ya lo saben, bastante mal, bastante delicadita. Y al hablar así fuerte, me provoca tos. Gloria a Dios. Dice Proverbios, nos vamos a Proverbios 27. Soy un poquito lenta para buscar en la Biblia. Ahí me van a perdonar por ello, pero bueno, aquí lo vamos a encontrar. Proverbios 27, 4, y dice así. Dice, cruel es la ira e impetuoso el furor. Mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Vea qué terrible. Si la ira es muy, muy mala, aún todavía la envidia peor. Por eso no debemos ser envidiosos. Tenemos que gozarnos con las bendiciones de los demás y darle gloria a Dios. Darle gracias a Dios porque el Señor bendijo a cualquier persona que el Señor quiere. Porque dice que Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Muchas veces estamos orando por una petición y el Señor contesta la petición. Y nosotros nos amargamos. Sí, a ella le contestó y a mí no. No que estábamos orando para que el Señor contestara la petición. Demos gracias a Dios porque ya le contestó a la hermana. Todo tiene su tiempo. Ya llegará el momento para la suya. Dios no deja ninguna oración sin respuesta. Él siempre responde a las oraciones porque Él es un Dios de amor. Vamos a leer la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver otra pequeña zorra que es la venganza. Esa es terrible también. A veces aquello se queda ahí. Y en el momento que pueda, se venga de esa persona. Y eso es pecado delante de Dios. Vamos a ver qué nos dice el Señor respecto a la venganza. Porque Él nos habla para todo Él nos habla. Nos vamos a Romanos. Y Romanos 12, 19. Nos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Ve que no es la venganza nuestra? Cuando alguien te hace daño y estás muy herido, y de verdad uno siente tanto dolor, usted va y ora y bendícele. Bendícele, porque de esta forma se le quita toda venganza y todo deseo de ir a hacer daño. Usted dice, Señor, bendigo a la persona, aunque usted sabe que le hizo mucho daño, que le hizo sufrir mucho, pero usted bendícela para que no se amargue su corazón. Y a través de que usted la bendice, esos pensamientos que pasan por la cabeza, que no vienen de parte de Dios, sino de parte del enemigo, se esfuman, se van. Y se quita la venganza. Bendito Dios. Dice el menosprecio. Esa es otra pequeña zorra que mina, que destruye la vid del Señor, la viña del Señor. Entonces el menosprecio. Ver a las personas por encima del hombro, como decimos nosotros. Que tal vez todos hacen un buen trabajo, pero como fulanito o fulanita no me cae bien, la menosprecio. O sea, no valoramos el trabajo igual que hizo la hermana o el hermano, la persona, quien quiera que sea. No podemos tener eso de menosprecio, tenemos que valorarnos. La indiferencia, otra pequeña zorra que es muy fuerte y destruye mucho también. Vemos la persona, yo no le hablo. Y saludamos a todos, llegamos donde la persona y nos la brincamos. ¿Por qué? La indiferencia, como si no lo vi o no la vi.
eso es pecado delante de Dios, porque nosotros tenemos que marcar la diferencia y ser de verdad como manda la palabra de Dios. Vamos a ver otra pequeña zorra, es la inconstancia. Hoy estamos de maravilla, bendito Dios, que hoy estamos en victoria y mañana vemos la persona, mira, ¿qué pasó? Ay, no sé, ya todo cambió. No, nosotros tenemos que saber que en las buenas y en las malas, nuestro Señor Dios Todopoderoso está con nosotros. No estamos solos, Él siempre está con nosotros. Tenemos que ser constantes en la oración, constantes en la palabra, constantes en la búsqueda, constantes en la predicación. Que nos vean siempre, a pesar de que hay momentos muy duros y como humanos todos los pasamos, pero nos vamos a la presencia de Dios. Mire, ¿saben qué? Yo he llegado a la presencia de Dios que a veces no me salen ni las palabras, porque el dolor es tan grande que lo que hago es llorar a la presencia de Dios. Pero les digo algo, cuando yo salgo de ese cuarto donde he estado ahí a solas con mi Dios, yo no tengo problemas. Ya yo sonrío y todo es, ¿por qué? Porque yo dejé mis cargas en la presencia de Dios. Yo no puedo con ellas, pero Él sí me da las directrices, me da la dirección, ¿qué puedo hacer yo? Entonces, ya el trabajo no es mío, sino de mi Dios, porque Él cuida de sus hijos y Él nos atiende, Él nos escucha, Él nos responde, Él nos habla y Él nos guía. Entonces ya no hay problemas, porque ya todo lo hemos rendido a los pies de Cristo, pero no lo volvamos a tomar, dejémoslo ahí. El Señor sabrá, porque para todo hay un tiempo, el Señor sabrá. Ahora la justificación, otra zorra que mina y destruye. Pero es que yo lo hice porque, ¿verdad? Siempre nos pasamos justificándonos, pero los ojos de Dios nos están viendo y saben ¿por qué lo hicimos? Porque dice que el corazón y la mente, solo Dios la conoce. ¿Por qué hicimos lo que hicimos? ¿Con qué intención? Así es que no hay justificación ante el Señor Jesucristo. También hay otra pequeña zorra que es el temor. El temor o el miedo es algo terrible, nos paraliza. Y muchas veces el Señor nos manda a hacer su obra. Y por el miedo, y por el temor, y por la inseguridad, no lo hacemos. Y a veces es algo muy delicado. Si el Señor nos manda, nuestro deber es ir y hacerlo en obediencia. Porque Dios sabe a quién manda y a quién no. Así es que tenemos que obedecerle al Señor. Eso se llama ese miedo y ese temor que nos paraliza, que no nos deja hacer la obra de Cristo. Fuera de nosotros, en el nombre de Jesús, esa pequeña zorra, porque en mí eso siempre ha habido. Y gracias a Dios, un día el Señor, siempre estuvo y no me dejaba levantarme. Siempre que me invitaban a predicar a una iglesia, yo decía, pero es que no, mejor no, muchas gracias, pero no. Hasta que un día el Señor me confrontó y me dijo, ¿vas a seguir con ese temor? Tú me tienes a mí, no estás sola. Así es que levántate y haz lo que te mando. Y bueno, pues gloria a Dios, lo pude vencer. Hoy por hoy puedo decir que soy libre del temor, pero viví muchos años que no me dejaba hacer la obra del Señor, porque hablar en público era terror para mí. Y no es que no me dé, pero ya es menos. Ya el Señor en mí he podido irlo controlando, porque el Señor está conmigo. Entonces, fuera el temor, fuera esa zorra de temor, y hacer la obra que Jesucristo nos encomendó, de ir y predicar este evangelio a toda criatura, dice la palabra de Dios. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero nos corresponde a usted y a mí llevar esa palabra de salvación. Entonces el temor no nos puede impedir hablarle a la humanidad que hay un amor puro y santo
del que todos debemos de echar mano, que es el amor de Jesucristo, que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento humano, que es la paz de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Y así vamos echando fuera todas esas pequeñas zorras. Y por último, dejé esta de último, que es esa pequeña zorra del perdón, de no pedir perdón. ¿Sabe que muchas veces nosotros impedimos la bendición de Dios porque no perdonamos? ¿Sabe que muchas veces hay personas enfermas por no perdonar? Porque cuando alguien nos hiere, o cuando nosotros herimos a alguien, o cuando solamente alguien nos hiere y nosotros guardamos ese rencor y no vamos a pedirle perdón porque decimos, es que no fui yo el que la ofendí o el que lo ofendí, fue a mí que me ofendieron. Entonces usted se queda con eso en el corazón y eso empieza a germinar odio, ese rencor, empieza a hacer como una barrera para que la presencia de Dios no pueda llegar hasta usted. Dice la Biblia que cuando tenemos algo contra alguien, o cuando alguien, más bien como dice, es cuando alguien tiene algo contra ti, no es ni cuando nosotros tengamos algo contra alguien, no, cuando alguien tiene algo contra ti. Dice, y vas a dar la ofrenda, dice la palabra de Dios, que primero vaya y pídale perdón a esa persona y luego tranquila y feliz, con toda libertad, vaya a dar lo que va a dar al altar. Eso dice la palabra de Dios. Nosotros no podemos negar un perdón. Si alguien viene a pedirnos perdón, tenemos que perdonar. Y si nosotros, aunque no nos hayan hecho, nosotros no hemos sido el que le hayamos hecho el daño, si no nos lo han hecho a nosotros, y el Señor pone en nosotros ir a pedirle perdón, porque a mí me pasó. Y el Señor Jesús me decía, tú tienes que irle a pedir perdón. Y yo le decía, Señor, pero es que yo no fui. Tú lo sabes, tú estabas ahí. Yo no la herí, no le ofendí, no hablé. Y me dijo, sí, pero tú guardaste el rencor. Porque el corazón y la mente solo yo la conozco. Y yo conozco bien, yo te conozco bien. Y hay rencor en tu corazón. Tienes que ir y pedirle perdón. Y cuando yo fui y le pedí perdón, pues ella, me imagino que también había ese enojo dentro de ella o esa falta de perdón. Y dijo, o se pensó, yo no le voy a ir a pedir perdón. Entonces el Señor me manda a mí. Entonces cuando yo pedí perdón, pues los dos nos perdonamos. Y fue algo glorioso, algo hermoso. Se terminó esa barrera, se quitó esa muralla. Y gloria a Dios, porque todo está bien. Pero me entiende, no solamente porque usted hirió, no, es porque tal vez te hirieron a ti y Dios te está enviando a ti a pedir perdón. Y usted dice, no, yo no pido perdón, pues usted está mal delante de Dios. Porque tenemos que ir y pedirle perdón a esa persona, aunque nosotros no la hayamos ofendido. Pero si Dios pone en nuestro corazón que lo hagamos, tenemos que hacerlo. Con más razón si le hemos ofendido. Tenemos que pedir perdón, arreglar cuentas con Dios y con la persona para estar libres. Somos libres en Cristo Jesús. Nada nos puede poner tropiezo que no podamos pasar más allá, porque si el Señor es el que está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que sigamos adelante, buscamos su presencia, saquemos todas esas zorras que hemos leído hoy y en el nombre de Jesús liberémonos de todo aquello que contamina nuestra alma, de todas esas pequeñas zorras que vienen a echar a perder las grandes vidas de nuestro Señor Jesucristo. Limpiémonos de toda contaminación a través de la sangre de Cristo que está vigente. El Señor viene, pero viene por corazones que le aman, que le obedecen, que viven una vida que agrada a Dios, el día a día, porque yo sé que vienen pruebas y tenemos muchas cosas, que tenemos el día a día que ir saliendo adelante, pero Dios nos da la victoria, sí podemos. ¿Quién dijo que no? Su palabra dice que sí.
que Él está con nosotros, que Él nos ama, que Él nos guía, que Él nos guía a toda verdad. Y Él es la verdad. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6 dice esa palabra. Él es la verdad, Él es la vida, Él es todo lo que nosotros necesitamos. Y preocupémonos por nuestra vida espiritual. Lo material, lo físico, todo eso pasa. Dice que el mundo pasa y sus vanidades. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque aunque nos vayamos de esta vida, tenemos la vida eterna. Pero si nos vamos de esta vida, porque nosotros tenemos algo muy seguro, que es la muerte. Nadie va a quedar aquí. Sabemos que un día todos nos vamos a ir, a menos que el Señor venga y nos lleve, si no morimos antes. Entonces nosotros tenemos que arreglar cuentas ahora y aquí en esta tierra para saber a dónde nos dirigimos. Porque recuerden, hay un infierno que escapar y hay una gloria donde ir a morar. Seamos sabios y entendidos y escojamos servir a Dios y vivamos para Él, para un día encontrarnos allá. Qué lindo y qué glorioso es encontrarnos con el Señor Jesucristo y que Él nos diga: ven, bendito de mi Padre, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y no lo contrario. Luchemos por esta salvación. Ya Él nos la dio, a Él le costó la vida por ti y por mí. Él sufrió el más grande dolor, el desprecio más grande por ti y por mí. Seamos sabios y vengamos a Jesús. Él está con nosotros. Aquí tengo otros, vamos a leer qué habla el Señor Jesús del perdón. Vamos a ver qué nos dice el Señor Jesús del perdón. Gloria a Dios por su palabra. Bendito el nombre de Cristo. Yo me gozo en el Señor por poder hoy estar comunicando esta palabra hermosa a cada uno de ustedes. Dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Tenemos que orar y ahí es donde nosotros pedimos el perdón. Le pedimos al Señor el perdón. Nos vamos a Mateo 6:14. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es que el asunto es bien delicado. Dice la palabra de Dios que si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Vea qué delicado que es. Por eso tenemos que arreglar cuentas con el Señor y con las personas aquí en la tierra. Vamos a irnos a Marcos. Marcos 11:25. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Está en Marcos 11:25 y 26. Ve que tenemos que perdonar, porque si no el asunto es muy delicado y muy serio delante de Dios. Tenemos que perdonar. Por eso el Señor nos perdonó, para darnos ese ejemplo de perdonar. Gloria a Dios por su palabra. Santo el nombre de Dios. Bendito sea el poder de Dios que nos guía a través de su palabra preciosa. Gloria a Dios, porque aquí es donde nosotros podemos ser guiados a través de la palabra. Y ahora nos vamos a Colosenses
3:13. Dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es lo que habla la palabra de Dios. Tenemos que perdonarnos. Si tenemos queja contra el hermano, contra la hermana, contra la persona, debemos de ir y pedirle perdón. Debemos de perdonar si nos piden perdón. Así es que eso nos manda la palabra de Dios. Y nos vamos ahora a Lucas otra vez. Lucas 13:32. Gloria a Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra en Lucas 13:32. Esto fue cuando dice, vamos a leerlo desde el 31. Dice, cuando Jesús andaba en la tierra, dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Herodes trató de matar a Jesús cuando era bebé. Y ahora trata de tomarlo para matarlo nuevamente. Aquí dice la palabra y dice que la respuesta de Jesús. Vea cómo el Señor Jesús le habló a esos fariseos que le estaban diciendo que se fuera para que Herodes no lo matara. Y le dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termina mi obra. Lo trató de zorra. Esas son las zorras que echan a perder los propósitos divinos de Dios. Saquemos todo eso que nos contamina y busquemos el rostro de Dios. El mismo Jesús lo dijo. Y nos vamos ahora otra vez. Gloria a Dios, a los salmos. Preciosos son los salmos. Salmo 19:12 nos dice así. ¿Quién podrá entender? Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Dijimos que el corazón y la mente solo Dios la conoce. También dice la palabra que antes que llegue el pensamiento, la palabra a nuestra boca, ya el Señor sabe de qué tenemos necesidad, porque Él lo sabe todo. Y aquí el Señor Jesús nos dice, líbranos de los pecados que nos son ocultos. Hay pecados que ni siquiera nos percatamos que los tenemos. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría y el entendimiento para sacar todo aquello que está ahí escondido que desagrada a Dios. Por eso dice la palabra, líbrame de los que me son ocultos, de los errores, de los pecados que me son ocultos, para santificarnos en la presencia de Dios. Y nos vamos a Salmo 139. Salmo 139, 23. A ver qué nos habla la palabra del Señor. 23 y 23 y 24. Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Bendito Dios por esta palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que decirle al Señor. Qué hermoso. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Gloria a Dios por esta palabra tan hermosa de este salmo.
Ahora nos vamos nuevamente a Romanos. Perdón. Romanos 6:11. Dice la palabra: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que considerarnos muertos al pecado. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tenemos que reconocer y apartarnos y buscar el rostro de Dios. Y para el pecado ya no vivimos, estamos muertos, pero vivos para con el Señor Jesucristo. Vea qué hermoso este versículo. Y nos vamos nuevamente a Proverbios. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 28:13. Oh, gloria a Dios. Proverbios 28:13. El que encumbre su pecado no prosperará. El que guarda aquello. Tenemos que sacarlo. Dice, el que encumbre su pecado no prosperará. Mas el que lo confiesa delante de Dios. Dice, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bendito sea Dios. Dice el 14, estamos leyendo Proverbios 28:13 y 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Bendito Dios, que Dios ponga en nosotros, como dice su palabra, un corazón de carne y quite el corazón de piedra que no deja penetrar la voz de Dios para hacer un cambio en nuestras vidas. Tenemos que hacer un alto y decir, Señor, ayúdanos a cambiar. Ayúdanos, vivifica nuestras vidas para mantenernos en comunión con el Señor. Bendito sea su nombre. Dice la palabra que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Gloria a Dios, qué hermoso es ser un espíritu con el Señor Jesucristo. Y nos vamos a un último versículo. Vamos a leer un último versículo. Vamos terminando. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice segunda de Timoteo 1, capítulo 7. Dice la palabra de Dios. Vea qué versículo más lindo. Dice así. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si es que nadie puede decir yo no puedo, porque con el Señor sí se puede. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Cristo. Espero que esta palabra haya quedado grabada en sus corazones y a buscar del Señor ahora que podemos, que puede ser hallado, buscar de Dios, porque cuando Él venga o cuando ya nos vamos de esta tierra, ya no podemos. Si nos vamos con Él, continuamos adorándole, pero si no, ya no hay nada que hacer. Mientras haya vida y oportunidad, busquemos el rostro de Jesucristo. Vamos a orar. Si usted hoy ha entendido esta palabra y quiere entregarle la vida a Cristo, pues venga, vamos a orar. Y usted va a decir estas palabras. Señor Dios Todopoderoso, te doy muchas gracias por permitirme hablar de su palabra hermosa y santa, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio tan grande de poder hablar de las maravillas del amor de Jesucristo, de poder santificarnos en la palabra. Y a través de su sangre, Señor Jesús, que tú nos has redimido para Dios el Padre. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Padre, permita que esta palabra corra y sea glorificada en los corazones y las mentes que lo están escuchando en este momento.
Padre, yo oro por aquellas personas que quieren entregar la vida a Cristo. Repita conmigo, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que tú viniste a la tierra a morir por mí. Hoy te pido, Señor, que limpies mi corazón. Señor, quita todo pecado que me impide la comunión contigo y santifícame a través de tu palabra. Yo reconozco que sin ti no soy nada, no soy nadie. Perdóname, perdóname, Señor. Borra mis pecados, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame la fuerza y la fortaleza para ser guiado por el Espíritu Santo y nunca apartarme de ti, que nunca sea borrado en mi nombre del libro de la vida, y que cuando yo pase de esta vida a la vida eterna pueda estar contigo, Señor. Ayúdame a vivir en esta vida, ayúdame a caminar por el camino de la fe, de la verdad. Tú eres el camino, Señor. Enséñame, oh Jehová, a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Padre, yo me entrego a ti y yo sé que hay gozo en los cielos porque un pecador se arrepiente, dice su palabra. Gracias porque me has perdonado. Soy libre para hacer tu voluntad. Gloria a Dios por esta alma. Gracias, Señor Jesús. Le bendigo donde quiera que esté. Que la mano de Dios le guarde, le proteja y le bendiga cada día más. Gloria a Dios, santo eres, Padre. Muchas gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Porque hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, dice la palabra de Dios. Así es que fortalecidos en el Señor y en el poder de su gracia. Que el Señor les bendiga.